Hola a todos, bienvenidos a Mock Macramé, donde hablamos de macramé y hacemos proyectos de macramé. Mi nombre es Helene y hoy vengo a enseñarte a hacer el tapiz que estás viendo en pantalla. Es un tapiz que es muy fácil de realizar, solo necesitas aprender a hacer 3 nudos que te estaré enseñando a lo largo de este vídeo. Aparte te enseñaré a poner flecos en tus proyectos. Sin más, comenzamos. Y lo primero que haremos es tomar nuestro palito o tronco con el que estaremos trabajando. Todos los palos naturales suelen tener su propia caída, entonces en este momento lo que estoy haciendo es viendo la caída natural del tronquito. Como ves, esa es la caída natural y ahora estoy escogiendo cuál será el frente de mi proyecto. He decidido que sea este el frente y ahora comenzaré a montar mis hilos con nudos alondra. Ya sabes, tomamos nuestro bucle, lo pasamos por enfrente y por detrás y a través del agujero. Esto es lo que estaremos repitiendo para montar nuestros hilos. Haremos un total de 4 por lado. Por enfrente, por detrás y a través del bucle. Apretamos y continuamos montando nuestros hilos. Comenzaremos a hacer nudos festón doble. Entonces tomaremos nuestro hilo guía, haremos un 4, lo pasaremos por detrás del hilo guía y a través del bucle y apretaremos. Vamos a repetir el mismo paso por detrás y a través del agujero. Vamos con el siguiente hilo del lado izquierdo y repetiremos exactamente los mismos pasos. Estaremos creando diamantes y luego esos diamantes los rellenaremos con nuestros flecos. Ahora tomaremos el hilo y volveremos a repetir nudos festón dobles. Hacemos un 4, lo pasamos por detrás del hilo guía, por enfrente y a través del agujero. Seguimos anudando hasta completar nuestro primer diamante. Seguimos anudando hasta completar nuestra primera mitad del diamante. Ahora el hilo que ha quedado más a la izquierda será nuestro hilo guía y continuaremos haciendo exactamente lo mismo, nudos festón doble. Y lo mismo del otro lado, el hilo que está más al extremo de la derecha será nuestro hilo guía y continuaremos haciendo nudos festón doble. Y una vez hayamos terminado, vamos a juntar nuestro diamante tomando nuestro hilo de la derecha como hilo guía. Y ya tenemos completado nuestro primer diamante. Vamos a continuar haciendo exactamente estos mismos pasos para completar
pues nuestra fila de diamantes, que será un total de 5 o 6 diamantes dependiendo del largo que lo quieras hacer o del ancho también. Y ahora nuestro hilo guía será el del extremo de la izquierda y continuaremos anudando hasta completar el número de nuestros diamantes deseados. Y una vez has terminado de los dos lados, vamos a unir nuestros dos lados con un diamante en medio. Pues como estás viendo en pantalla, lo único que he hecho es unirlos con un nudo festón doble y ahora haré exactamente lo mismo que hemos venido haciendo, un diamante en medio. Es hora de agregar nuestros flecos y vamos a tomar nuestros hilos más cortos y los vamos a introducir en los dos hilos de en medio. Vamos a introducirlos a través, intentando de que estén lo más parejo posible. Les daremos una vuelta, como estás viendo, y los volveremos a pasar a través del otro hilo. Vamos a tirar y vamos a intentar ajustarlos de manera que queden lo más parejo posible. Como ves, yo estoy utilizando una combinación de dos cordones, uno blanco y uno verde, porque me gusta mucho cómo queda esta combinación de colores. Vamos a repetir el mismo proceso en todos nuestros diamantes. Juntamos las puntas e intentamos meterlos a través de nuestro hilo de en medio. Vamos a tirar bien y ajustamos. Aflojamos un poquito si no nos ha quedado exactamente como queremos y ajustamos de la forma que queremos que nos quede. Y continuamos poniendo nuestros flecos, como te lo he dicho anteriormente. Ahora vamos a darle la vuelta a nuestro trabajo y vamos a agregar los flecos de atrás para que nuestro tapiz no quede muy vacío. Vamos a montar hilos con nudos alondra. Entonces introducimos pues a través de todos estos pequeños agujeros que estás viendo, vamos a introducir 3 hilos, pero esto dependerá mucho del grosor y qué tan grande te ha quedado tus diamantes.
Yo estoy poniendo 3 por cada uno. Ahora vamos a peinar y a cortar nuestros flecos. Vamos a peinar. Ya sabes que esto requiere de mucha paciencia. Peinamos y cortamos. Ahora vamos a cortar muy parejo, que nos quede lo más parejo posible. Y esto es lo que estaremos haciendo para igualar nuestros flecos. Ahora vamos a poner 2 hilos a través de nuestro tronco para poder colgarlo. Entonces vamos a unir esos 2 hilos con un nudo sencillo y ya podemos colgar nuestro tapiz. Ahora haremos nudos sencillos y nudos barril para poder decorar nuestro tapiz. Vamos a hacer un nudo sencillo, le vamos a dar 1 y 2 vueltas a través del nudo y esto es un nudo barril. Como ves, es muy sencillo de hacer, solo es un nudo sencillo, solo que en vez de 1 vuelta vamos a dar 2 y esto es lo que estaré haciendo para decorar la parte de abajo del tapiz. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que te hayas entretenido, que hayas aprendido algo nuevo. Y como has visto, es un tapiz que es muy fácil de realizar. Con 3 nudos, 2 nudos podemos hacer cosas muy bonitas. Si consideras que este contenido te puede aportar valor, no olvides en suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un vídeo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que me dejes tu like y que lo compartas con alguien que le pueda venir bien. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, no olvides en dejármelo en los comentarios de abajo. Sin más que añadir, nos vemos en la próxima. Bye.